Desde el organismo más pequeño hasta el animal más grande del planeta, cumplen una función importante en los ecosistemas y los anfibios no son ajenos a esto. Cuidarlos y mantenerlos en nuestras fincas trae más beneficios que problemas. Las poblaciones de ranas, salamandras y demás cumplen un papel de depredadores de plagas que pueden afectar los cultivos, manteniéndolos limpios y sanos. Por otro lado, son el vivo reflejo del estado ambiental de las fincas. Al ser tan susceptibles a cualquier medio contaminado, su presencia significa que la calidad del agua y de la tierra es apta para que seres vivientes, plantas o animales se desarrollen. Gracias a la comunidad científica y a los niños del Club Científico del Zoológico Santa Fe en Medellín, Colombia, aprendimos acerca de las cualidades, importancia y características que tiene este grupo, que ha sido por tanto tiempo estigmatizado por su aspecto. Los anfibios es un grupo muy antiguo de vertebrados terrestres. Hace más o menos 360 millones de años, un grupo de peces comenzó a salir del agua y de este grupo descendemos nosotros como humanos, todos los vertebrados que habitan en la tierra y los anfibios. Los anfibios, como su palabra misma lo dice, tienen como dos vidas. Una vida cuando son jóvenes en la metamorfosis en el agua y una vida cuando son adultos cerca del agua, pero ya en tierra, buscando sus insectos, su comida y buscando su pareja. Todo ese proceso que viven se da desde que son huevos hasta que ya salen siendo ranas juveniles. Todo empieza cuando ponen un huevo, ese huevo no tiene como cáscara, es solo el embrión recubierto como de una membrana. Y ya luego no sale de esa membrana, sino que ese embrión se va abriendo y se va convirtiendo en un renacuajo. Y ya hasta que después ya se mete en el agua, pues ya el agua disuelve la membrana y salen los renacuajos y empiezan su proceso de crecimiento. En los primeros días, semanas, crecen siendo renacuajos, pues es lo mismo pero un poco más grande. Y ya luego lo que pasa es que van apareciendo las patas y ya primero aparecen las patas traseras, luego las delanteras y ya empieza a tomar como una coloración y luego empieza como a absorber la cola mientras que obtiene la destreza lógicamente para moverse en tierra y poder cazar y alimentar. Los anfibios se componen de tres grupos principales vivos, que son las ranas, las salamandras y las cecilias. Tienen unas características muy importantes, respiran por la piel, tienen un metabolismo muy particular que los hace ecológicamente muy sensibles y tienen, entre otras características, venenos muy potentes o poderosos que actualmente estamos desarrollando medicinas a partir de ellos. Las ranas venenosas son de los animales más venenosos que hay en el mundo. Son, por ejemplo, la Dendroates terribilis sería el animal vertebrado más venenoso que existe. Normalmente este tipo de ranas, igual que la gran mayoría de los animales venenosos, indican su veneno con colores brillantes como para que los depredadores no los toquen y para alertar. Ya no usan el veneno para cazar, sino que lo usan para defenderse. Absolutamente todos los anfibios poseen glándulas de veneno. No todos los venenos son capaces de hacernos daños a nosotros como humanos o a otros animales. Estos venenos evolucionaron principalmente como mecanismo de defensa. Existen venenos que han evolucionado para darle un mal sabor a los individuos, otros venenos que le aportan propiedades antibióticas al anfibio y venenos en unas ranas muy particulares que habitan precisamente aquí en Colombia y en otros pocos países, que sí son muy poderosos y que podrían causarle la muerte a un ser humano. Las ranas el veneno lo toman de lo que comen, pues por decirlo así. En la parte donde ellas se encuentran naturalmente, comen algo específico que se encuentra en esa parte y eso es lo que le da al veneno su potencia, por decirlo así.
ya que comen distintas especies de hormiga, pues que lógicamente no se le puede dar acá en el zoológico, y otro tipo de animales o de, por decirlo así, insectos que tienen y le dan su toxina. Las ranas venenosas desprenden su veneno por todo el cuerpo. Ellas constantemente están llenas de veneno y por eso es que hay que tener mucho cuidado con heridas abiertas al tener contacto con ellas. Este tipo de ranas son muy comunes en Colombia y principalmente en zonas muy húmedas como el Amazonas o el Chocó. Tengo entendido que la Dendroatis terribilis habita en el Chocó y ha estado mucho tiempo bajo amenaza crítica. Diferentes tipos de veneno actúan de diferentes formas. Los venenos que consideramos que podrían ser medicinales son péptidos que actúan de vía muy rápida y se difunden a través de la piel. Entonces esos péptidos pueden entrar al cuerpo humano a través de una simple herida, o si alguien decide lamer una rana podría adquirir esas toxinas. El caso de las toxinas que pueden ser letales es de una forma similar. La piel desnuda ofrece una barrera muy buena para esos venenos y actúan de forma principal sobre los neurotransmisores. Hay toxinas muy particulares que actúan sobre los neurotransmisores del corazón, generando que el corazón entre en una arritmia y por tanto hay un paro cardíaco y la persona muere. Hay neurotransmisores que afectan el sistema respiratorio, los músculos que controlan la respiración y son extremadamente efectivos. Miligramos o microgramos podrían matar a una persona. Las salamandras también tienen unos venenos muy potentes, muy poderosos, principalmente neurotóxicos que impiden el movimiento muscular. El problema es que las salamandras más tóxicas se encuentran en el norte del planeta. O sea, los países más diversos son Rusia, Estados Unidos, Canadá. Y en Colombia solo tenemos un pequeño grupo de estas salamandras y que no representan como mayor problema. Las cecilias, por el contrario, aunque es un grupo que está alrededor de todo el mundo, mucha gente la conoce como serpientes ciegas o culebras ciegas, son muy difíciles de encontrarlas. Viven debajo de la tierra, muchos metros bajo tierra, y encontrarse un animal de estos es muy complicado. Entonces desconocemos casi todo lo relacionado a estas especies, desde qué comen hasta cómo funcionan sus organismos. Las cecilias son individuos ápodos, como estos. Son muy difíciles de encontrar, no poseen patas, absolutamente nada que se le pueda parecer a una pata pequeña. Tienen bocas grandes, con dientes largos. Estas cecilias son juveniles, son muy pequeñitas. También encontradas en Frontino. Como les comentaba antes, se pueden identificar porque tienen múltiples surcos laterales. Y esos surcos laterales nos permiten la identificación. O sea, no hay mucho que mirar, no hay dedos, no hay coloraciones. Tenemos es que contar surcos. ¿Cuántos surcos tiene una cecilia? Puede tener 300, 450 surcos de diferentes tipos. Cecilias un poco más grandes, como la Cecilia thomsoni, que habita aquí cercano al Valle de Aburrá. Entonces, en cecilias podemos tener individuos muy grandes, como esta cecilia, se llama Cecilia thomsoni. Aquí hicimos unos cortes finales para identificar el sexo. Esta es la misma especie de cecilia que se ha reportado como la más larga del mundo, que fue encontrada en Norcasia Caldas. Esa llegaba a medir 1,74 m, 76 m, tan alta como yo.
La gran mayoría de los cuidados con anfibios no son tanto por uno, sino por el propio animal, ya que como respiran por la piel y su piel es una membrana muy delgada, no como por ejemplo la de los humanos o como los reptiles que tienen escamas, ellos cualquier cosa que los toque les puede hacer daño. Incluso el sudor o si uno se echa crema de manos los puede matar con solo tocarlos. Si uno tiene que manipular un anfibio, es importante lavarse bien las manos y mojárselas para no secarles la piel. Técnicamente no hay diferencias entre ranas y sapos. Hay un grupo de ranas muy particulares que son ranas verdaderas y el resto, o sea, taxonómicamente se llaman ranas y el resto no tiene como un nombre muy particular. Algunos les dicen sapos como el sapo común, pero hay sapos que tienen coloraciones muy vistosas y les dicen ranas. Entonces no es algo por lo que nosotros nos guiemos. Ranas y sapos son individuos de 4 patas, sin cola, con bocas anchas, que viven generalmente en la tierra. Aquí tenemos una colección muy bonita de un sitio cercano al Parque de las Orquídeas, un sitio que se llama Reserva Musinga Carauta, trabajo que realizó una estudiante mía hace un año largo ya. Encontramos muchas especies en peligro de extinción en esta zona. Esta zona actualmente está amenazada por temas de minería, pero todavía tiene una diversidad y un potencial impresionante. Lo que más encontramos fueron estas ranas que son ranas de cristal. Cuando uno les mira por debajo se le ve absolutamente todo, el corazón, el hígado, el intestino. Si es hembra se le ven los huevos, si es macho se le ven los testículos. Tienen los huesitos del cuerpo verde y son muy bonitas, son tal vez como lo más parecido a la rana René que uno pueda ver. Tienen unos ojitos muy bonitos. Y en esa zona encontramos pues una alta diversidad y una gran abundancia de individuos. Lo más bonito de esas ranas es a pesar de que pierden su color en vida, que son verde esmeralda, tienen unas nuevas coloraciones en el preservante que nos ayudan a identificarlas. Algunas cambian a color morado, otras cambian a color blanco, otras amarillo, y eso nos permite identificarlas posteriormente. Los anfibios son tal vez uno de los mejores controladores que tenemos en los trópicos de insectos. Los anfibios básicamente, exclusivamente, excepto algunos pocos individuos que consumen ranas, se alimentan de insectos, cucarrones, hormigas, mariposas. Entonces son excelentes controladores de plagas cerca de los cultivos. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos el sapo común, que en los cultivos de caña es un excelente controlador del cucarrón que le dan a la caña de azúcar. Y ecológicamente, toda esa cantidad de comida y energía que atraen de los insectos se la pasan directamente a otros depredadores un poco más grandes, como serpientes, aves y algunos mamíferos. Juegan un rol importante en la cadena alimenticia, pasando toda la energía de muchísimos insectos a unos pocos vertebrados. La gran mayoría de las ranas, si no es que todas, son insectívoras. Normalmente comen insectos pequeños o incluso hay tipos de ranas que son lo suficientemente grandes como la rana toro africana o la rana Goliat del Amazonas, que pueden comer incluso ratones o otras ranas de ellas mismas, pero más pequeñas. En Colombia tenemos ranas tan grandes como este es un macho pequeño, o sea, pueden crecer mucho más, se llama Leptodactylus abahei. La hembra es mucho más grande que el macho.
En el momento nos encontramos escribiendo una publicación acerca de esta especie porque descubrimos unas particularidades de cómo crían sus renacuajos. Resulta que los machos y las hembras los cuidan y los alimentan durante algunos meses. Y tenemos también ranas muy pequeñas. Las ranas más pequeñas de Colombia, préstamela, precisamente es este macho. Este es un macho de Pseudopaulicola pusilla, encontradas en las tierras bajas de aquí de Colombia. Y esto es todo. Este es un macho adulto. La hembra es un poco más grande, pero 2-3 milímetros más grande. Y esto es una rana, y mucha gente las escucha en la noche y piensa que es un grillo. Pues Colombia es un país de ranas y de sapos, pero es muy triste que la gente no los conozca y que desconozca todo esto. Tenemos dos de los individuos, uno de los individuos más pequeños de Colombia y uno de los individuos más grandes de Colombia. A diferencia de nosotros, ellos no mantienen la temperatura corporal elevada. Nosotros siempre tenemos que funcionar a 37 grados centígrados. 2 grados por encima y estamos mal y nos sentimos enfermos por fiebre. 2 grados por debajo, 1 grado por debajo y nos podemos morir de hipotermia. Los anfibios no gastan energía produciendo calor. Colombia es actualmente el segundo país de diversidad en anfibios. Tenemos hasta la fecha 806 especies descritas. El primer lugar lo tiene Brasil, pero tenemos que tener en cuenta que Brasil tiene muchos usos horarios, es mucho más grande que Colombia. Y Colombia en un área muy pequeña tiene una gran diversidad. De estas 806 especies, más de 700 son de ranas, alrededor de unas 22-24 de salamandras y unas 20 o 24 de cecilias. Las salamandras tienen algo muy bacano. Es que todas las salamandras en Colombia que tenemos no tienen pulmones. Toda la respiración la hacen exclusivamente a través de la piel. Entonces, esto es un individuo de docencia. Cuando uno lo abre, uno básicamente lo que ve es un sistema reproductor muy grande que ha colonizado los espacios en donde antes eran pulmones. Entonces son máquinas para reproducirse, o sea, toda su vida está destinada hacia allá, a guardar energía para poder reproducirse una y otra vez. Y algo muy importante de las salamandras es que actualmente en la Universidad de Antioquia se desarrolla un estudio para ver cómo hacen para regenerar su cuerpo. Si tú le arrancas una cola a una lagartija, la cola nace, vuelve a crecer. Lo mismo pasa en la salamandra, pero la salamandra va más allá. Si usted le arranca una pata a la salamandra, le vuelven a hacer la pata, completica con sus dedos, perfecto. Si le arrancas un pedazo del ojo, un pedazo de la cara, vuelve a surgir completamente. Entonces es un punto muy importante para regeneración de tejidos, comprender cómo es que funciona esa parte en las salamandras. Uno reconoce fácilmente las salamandras y las diferencia de las lagartijas porque tienen como unos surcos transversales y porque nuevamente parece que no tuvieran deditos. Sus paticas son como muñoncitos muy delgados. Tenemos salamandras relativamente grandes, de hasta 5 centímetros, y tan pequeñas como estas, de 2 centímetros no más. Cuando yo comencé en el pregrado en la Universidad de Antioquia, me gustaban mucho las ranas venenosas. Entonces era como pensando en qué puedo hacer con venenos, qué se puede investigar de venenos. Y es algo que lleva casi 60 años investigándose en el mundo. Desde que se descubrieron estas ranas, se dan grandes avances sobre los venenos de dendrobátidos. Sin embargo, los otros venenos que no son tan vistosos porque no matan a la gente en segundos,
han tenido un gran desarrollo y se han dado cuenta que pueden ser unos muy buenos antibióticos y pueden ser muy buenos químicos para combatir el cáncer, principalmente. Entonces, nuestra idea es desarrollar nuevos antibióticos. Tenemos que tener nuevos medicamentos nunca antes vistos que no generen tanta resistencia como lo están generando actualmente los antibióticos actuales. Yo creo que la gente les tiene mucho miedo a estos animales porque sencillamente les parecen feos. Es algo muy cultural, o sea, el grupo en general con el que yo trabajo, ranas, serpientes, lagartijas, es uno de los grupos más mitificados y es posiblemente por cuestiones muy culturales asociadas a la religión. Cosas como las historias de las brujas, por ejemplo, que supuestamente las brujas usaban sapos y cosas así. Bueno, la gente los termina como asociando con cosas malas, negativas. Las ranas fueron una de las plagas de Egipto, las serpientes son los que nos hicieron salir del paraíso. En ese sentido, básicamente todo lo que se habla sobre los anfibios, sobre algunos reptiles, son mentiras o cosas que no tienen fundamento. Y no piensan que ellos controlan muchas plagas o que sirven para indicar cómo está de bien un ecosistema. Si hay anfibios, el ecosistema tiende a estar bien. En el caso muy particular de las ranas me parece muy triste, por ejemplo, ciertas propagandas de jabones muestran al niño que coge la rana y después le muestran las manos todas llenas de bacterias. Y no, lo cierto es que el estudio que he desarrollado ha mostrado que nosotros tenemos muchas más bacterias que las que puede tener una rana en su cuerpo. Por ejemplo, la gente ve a los sapos y, como ya dije, creen que tienen verrugas. Eso a las personas les parece poco interesante, bueno, les causa desagrado y por eso los matan o los ahuyentan. O que las ranas pueden tirar leche si uno las mira muy de cerquita. Eso no pasa. Pues, o sea, en el caso de los sapos, yo que trabajo con eso, hay que apretar muy duro ciertas partes del cuerpo para que salga a veces una gota de veneno. Pero por todo lo contrario son básicamente antibióticos en un estado muy puro. Si por algún motivo te entra leche de sapo a los ojos, puede que te arda mucho. Pues no, nunca lo he probado, pero he cogido miles de sapos en mi vida. Pero no es cierto. O sea, hay una especie de salamandra en el norte de Estados Unidos, perdón, en el norte de Europa, que sí tiene la capacidad de, cuando aprieta mucho su piel, salen pequeños chorros de esta toxina, pero nada pues que le pueda alcanzar a uno como los ojos. Tendría que uno que estar muy, muy cerca de la rana o del sapo. Si ven una rana, pues mucha gente lo que hace al instante es matarla o pisarla. Pues que las ranas no son venenosas, pues que usted la va a coger o la va a picar o le va a tirar leche, nada así. Pero pues que tengan cuidado con ellas, que ellas son muy delicadas y que no las maten, sino que las cogen y las llevan a un lugar que ellos vean apto. La invitación sería que se informen primero, o sea, uno le teme a todo aquello que desconoce, esa es la verdad. Cuando uno va al campo y está con los campesinos y uno les muestra todas las ranas que hay, que no hacen nada, que son bonitas, que tienen características que las hacen únicas, la gente se empieza a enamorar de las ranas. Somos el segundo país más diverso de anfibios. También somos el primer país con anfibios más amenazados en todo el mundo al borde de la extinción. Debido a problemas de orden público, en Colombia en muchos sitios no se ha podido hacer seguimiento de las poblaciones, de qué es lo que está pasando. Por lo general en esas zonas hay cultivos ilícitos o ahora se está presentando el fenómeno de la minería. Todos esos factores conllevan a las ranas cada vez más a estar cerca de la extinción. No sabemos cuántas ranas se han extinto en Colombia. Todavía no tenemos el reporte de la primera especie. Mucha gente piensa que la naturaleza es esa cosa bonita y tener el pasto bien bonito en la finca.
pero el pasto no le sirve a los animales que realmente valen la pena. Los bosques, cuidar las aguas, se hace supremamente importante porque ahí es donde viven todos los anfibios que nos dan ese segundo puesto en diversidad mundial.